Generativas, gramáticas regulares, teoría de la computación. Los lenguajes regulares son las máquinas que nos permiten reconocer o verificar si una cadena W pertenece al lenguaje, y lo hacemos con cualquiera de las variantes de los autómatas finitos, y su modelo equivalente que nos permite describir, expresar o denotar cómo son estas cadenas que forman parte de este lenguaje. Sin embargo, ninguno de estos modelos son denotados o caracterizados como generadores de lenguaje. Pero ¿para qué me interesa generar un lenguaje? En primer lugar, segundo, generar un lenguaje no es más que enumerar todas y cada una de las cadenas que forman dicho lenguaje. Recordemos que un lenguaje es un subconjunto de sigma asterisco y por tanto va a ser también un conjunto de cadenas y también podría ser finito o infinito. Bien, ahora, ¿por qué el autómata finito y su equivalente con las expresiones regulares no nos sirven para generar un lenguaje? Porque yo no puedo colocar al autómata no solo a reconocer, sino a generar. ¿Y por qué no puedo adaptar su funcionamiento para un proceso de generación? Y por otra parte, ¿qué sucede si es igual un lenguaje infinito o es igual a un lenguaje finito? Todas estas preguntas las vamos a contestar a continuación. Fíjense, en primer lugar les presento un esquema de cómo podríamos nosotros colocar al autómata finito en un proceso de generación. Para eso tendríamos que, primero que nada, tener un proceso, supongamos que lo tenemos, que es capaz de generarme sigma asterisco. Es decir, cada vez que yo solicito instanciar este proceso, él me da una cadena W en sigma asterisco. Y incluso la podemos pensar que la da en orden canónico, porque evidentemente la definición de sigma asterisco me da un orden dentro de las cadenas. Cadenas de tamaño 0, cadenas de tamaño 1, cadenas de tamaño 2, así hasta el infinito. Y entonces el autómata finito aceptaría cada una de esas cadenas W una por una, y si acepta o no, entonces yo sencillamente estoy filtrando de alguna manera o construyendo el conjunto L en función de la salida del autómata. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos qué pasaría en ese proceso si el lenguaje es finito y qué pasaría si el lenguaje es infinito. Supongamos este pequeño lenguaje o este sencillo lenguaje, vemos que no es infinito porque no hay asterisco por ninguna parte. Sin embargo, él va a ser filtrado a partir de un conjunto que sí es infinito, que es sigma asterisco. El autómata sería este que está acá, como lo vemos, y entonces cada una de estas cadenas van a ir siendo, digamos, introducidas como entrada al autómata, y si él me dice acepto, pues yo voy a ir construyendo un lenguaje que no es más que un conjunto con cada una de las cadenas que van a ir siendo aceptadas, y el resto sencillamente las de cero. Ahora, ¿puedo generar W en sigma asterisco? Supongamos que sí, es decir, yo puedo tener un proceso que corra como un demonio en la máquina, que no termine nunca de generarlo, pero lo puedo hacer. Pero no sé realmente cuándo se ha completado de construir el lenguaje L, debido a que yo solamente voy a poder determinar que he terminado de construir el conjunto cuando he terminado de procesar sigma asterisco, puesto que el proceso que estoy planteando en este momento es completamente general. Vemos que no me sirve. Inclusive si el lenguaje es infinito, tampoco me sirve, puesto que nunca termino de hacer ese procesamiento. Por tanto, nunca termino de obtener el lenguaje L. No es lo que quiero. Lo que quiero es poder tener una manera de dar cadenas de sigma asterisco, de generarlas, de producirlas, de derivarlas, de mostrarlas, en un momento dado, bien sea todas, si es un conjunto finito, o bien sea un ejemplo de ellas, si es un conjunto infinito. Pero ¿para qué me interesa a mí generar una cadena? El proceso de generación es digamos, el proceso inverso al proceso de reconocimiento. En un proceso de comunicación, por ejemplo, en este momento yo estoy generando cadenas de un lenguaje, yo estoy comunicando cadenas que forman parte del lenguaje que hablamos. Y ustedes, en este caso, estarían haciendo un proceso de reconocimiento de cada una de las oraciones que estoy manifestando, que estoy diciendo, para poder entonces aceptar, interpretar, comprender el mensaje. De manera que en cualquier proceso de comunicación, bien sea formal, bien sea del lenguaje humano, bien del que sea, yo siempre voy a tener que generar y reconocer simultáneamente
Puede ser en diferentes procesos. Un cliente, un servidor constantemente están generando y reconociendo dentro de su protocolo de comunicación cadenas o estructuras. Bien, para generar un lenguaje vamos a tener que introducirnos en el mundo de la lingüística, es decir, en el estudio científico del lenguaje, y específicamente de cómo funcionan las lenguas con las cuales se comunica el ser humano. La herramienta principal de la lingüística son las gramáticas, ¿no? Que no son más que un conjunto de reglas que nos permiten especificar, que nos permiten generar oraciones que nos permiten comunicarnos, es decir, que son válidas dentro del lenguaje, y además estudiar las propiedades que poseen estas oraciones. Para comenzar a hablar de gramáticas, tendríamos que comenzar a hablar de Noam Chomsky, que es un profesor del MIT, que es lingüista, filósofo, estudió matemáticas también, y que durante sus estudios doctorales dio un aporte muy importante a lo que es la lingüística, la adquisición del lenguaje, la psicología cognitiva, etcétera, varias ciencias que de alguna manera fueron influenciadas por los aportes de Chomsky, debido a que él plantea una teoría para la adquisición del lenguaje desde el punto de vista cognitivo, explica cómo funciona el desarrollo del ser humano, cómo se diferencia el aprendizaje del lenguaje con el cual se comunican los humanos y el resto de los seres vivos. También plantea la jerarquía de Chomsky, que es con la cual está fundamentada, pues clasificada la teoría de la computación. Y en los años 50 él escribe el libro titulado Estructuras sintácticas, en donde introduce por primera vez el término de lo que es una gramática generativa. Y como su término lo dice, la idea era que esta gramática iba a permitir generar, producir aquellas oraciones que eran capaces de entender los seres humanos. En ese libro, Chomsky destaca la propiedad de la recursividad como una propiedad única dentro del sistema de comunicación del humano. Aunque otros seres vivos se comunican, es realmente el ser humano el que tiene una capacidad infinita de comunicación. Pero dado que la propiedad de recursividad no solamente es su carácter infinito, sino que la manera como se genera ese conjunto infinito es a través de un número limitado, es decir, de un modelo finito, que no es más que un número limitado de reglas y de unidades con las cuales funcionan estas reglas, y un proceso muy claro de cómo operar con estas reglas. Bien, una gramática generativa va a estar formada entonces por 4 componentes, muy sencillo, fíjense. El primero es un conjunto finito de variables o símbolos no terminales, que generalmente se denotan con mayúsculas, estos símbolos no terminales. Un conjunto T de símbolos terminales, que correspondería a nuestro alfabeto. Un conjunto P de producciones, un conjunto de producciones, y las producciones no son más que un par formado, aquí en este caso alfabeta, que también en algunos casos es denotado de esta forma, es decir, separo el primer componente del segundo a través de una flecha que me está indicando que esta cabeza es capaz de producirme este cuerpo. Obviamente los elementos de la cabeza pueden estar en variables o terminales, en cualquier combinación de variables o terminales, tanto la cabeza como el cuerpo. Sin embargo, necesito que en la cabeza haya por lo menos un símbolo variable. En general así son las producciones. El último elemento es muy particular, es simplemente una variable dentro del conjunto B que se escoge como variable de inicio, de donde yo voy a arrancar, de donde va a comenzar mi gramática a generar cadenas. Es exactamente igual a lo que sucedía dentro del autómata, en donde yo tenía un conjunto de estados y seleccionaba uno de esos estados para hacer el estado inicial, por donde arrancaba mi autómata. Lo más importante de lo que es una gramática generativa es que ella nos permite clasificar los lenguajes. Es decir, Chomsky clasificó los lenguajes no por su máquina, sino por su gramática. Entonces, dependiendo de cómo son las producciones de las gramáticas, es decir, el conjunto P, es ahí donde está
la diferencia. Si las reglas del conjunto P todas tienen una forma particular, y cuando me refiero a una forma particular me estoy refiriendo a qué elementos están en su cabeza y qué elementos forman parte de su cuerpo, dependiendo de eso, entonces yo voy a tener la clasificación de lo que son las gramáticas. Por ahora vamos a ver solamente las gramáticas regulares. Independientemente del tipo de la gramática, vamos a necesitar el concepto de lo que es un paso de derivación para poder entender su funcionamiento. A nivel de notación, un paso de derivación va a ser notado por esta doble flecha, donde eso va a significar que beta es derivable a partir de alfa. Cualquier paso de derivación lo que va a hacer es simplemente aplicar una producción. Fíjense que la producción, la flecha es una flecha simple, donde tenemos la cabeza y su cuerpo, y lo que va a hacer la aplicación del paso no es más que sustituir en donde aparezca su cabeza, la cabeza, por lo que equivale a su cuerpo. Por ejemplo, supongamos esta secuencia de derivación que tenemos acá. Tenemos acá varias cadenas concatenadas, un prefijo y un sufijo formados por variables y terminales, y en algún momento aparece esta cabeza. Y lo que vamos a hacer entonces es simplemente sustituir en un paso de derivación la cabeza por su cuerpo, dejando el prefijo y el sufijo exactamente como estaban. Si tengo una secuencia de pasos de derivación y voy a llegar desde alfa hasta beta, a esa secuencia de pasos de derivación se le denota como una doble flecha asterisco, en donde lo que estamos diciendo es justamente eso, que tengo una cantidad desde 1 hasta n de pasos de derivación aplicados sobre la primera palabra, que en este caso es alfa, y llegamos entonces a beta. También decimos que beta es derivable a partir de alfa. Esta no es más que una notación que me permite entonces definir lo que es lenguaje generado a partir de una gramática. Fíjense, L de G, entendiendo G como estos 4 elementos que ya hemos descrito, no es más que un conjunto, por eso abro llave, de cadenas W. Fíjense que W está en T asterisco, recordemos que T es el conjunto de símbolos terminales que es equivalente al alfabeto, es decir, van a ser todas las cadenas que están formadas por símbolos del alfabeto. Y muy importante, por eso debemos entender lo que es un paso de derivación. W, es decir, esa cadena formada solo por terminales, va a ser derivable a partir de S. Recordemos que S es el símbolo de arranque de la gramática. Esto quiere decir que todas las cadenas que sean derivables a partir de S, que es el símbolo inicial de mi gramática, van a ser cadenas del lenguaje. En particular, una gramática regular, y como ya hemos explicado anteriormente, tiene un conjunto P con una forma particular. En la cabeza va a tener solamente una variable. Fíjense que A mayúscula forma parte del conjunto P. Y en el cuerpo voy a tener dos posibilidades. La primera es que tenga un terminal seguido de solamente una variable, y la segunda es que tenga solamente un terminal. Si todas las producciones del conjunto P son de esta forma o de cualquiera de estas dos formas, yo podría decir entonces que la gramática es una gramática regular y que por ende el lenguaje generado es un lenguaje regular. Si eso es así, entonces estamos diciendo que estamos completando la característica de generación del lenguaje regular. Había una gramática regular, y lo que está mostrando acá no es más que la manera como se relaciona nuestro nuevo modelo, que es la gramática regular, con el resto de los modelos que permiten trabajar sobre lenguajes regulares. Si eso es así, si son equivalentes, eso va a querer decir que yo, a partir de una expresión regular o de un autómata finito, voy a poder llegar entonces a una gramática regular. Si recordamos, nosotros a partir de una expresión regular como esta, por ejemplo, tan sencilla, podemos obtener un autómata como este, en donde estamos reconociendo desde Q sub 0 a Q sub 4 las cadenas con esta propiedad. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos a partir de ese autómata que les mostré anteriormente una gramática regular? Bueno, primero que nada hay un teorema que nos dice que si L es un lenguaje aceptado por un autómata finito, que por cierto es regular, entonces también existe una gramática regular G tal que, fíjense, ese lenguaje son equivalentes entre sí. Es decir, el lenguaje que reconoce la máquina M es exactamente igual al lenguaje que genera la gramática G.
Supongamos que tenemos a M, a un autómata con los componentes que ya conocemos, en particular sin transiciones nulas. Puede ser no determinístico, pero lo cierto es que no tiene transiciones nulas. Si eso es así, si tenemos ese autómata, nosotros podemos obtener una gramática G, fíjense, en donde el conjunto de las variables son exactamente igual al conjunto de los estados. El conjunto de terminales es exactamente mi alfabeto. Las producciones son las producciones, tenemos que construirlas. Y el símbolo de arranque es Q sub 0. ¿Por qué? Porque fíjense que mi conjunto de variables ahora son los conjuntos de estados. Es decir, mis variables dentro de la gramática regular van a ser ahora el conjunto de estados. Y tendremos que aplicar estos dos métodos para poder construir entonces a P, que es lo que nos falta por definir. Y lo que tenemos que hacer entonces es ver todos los arcos que tengo dentro del autómata que unen desde el estado Q al estado P. Q va a ser la cabeza de la producción y el cuerpo de la producción va a estar formada por la etiqueta que hace mover desde Q a P, seguida del estado donde llego. Pero si el estado es un estado final, es decir, un estado de aceptación, entonces añadimos la regla en donde ese estado de aceptación va a generar directamente a la cadena vacía lambda. Si vemos rápidamente en el ejemplo sencillo que habíamos visto antes, que era este autómata que estaba acá, vía esa sencilla regla de producción, lo que tenemos que hacer entonces es tomar, por ejemplo, la transición desde Q sub 0 a Q sub 1, en donde me muevo a través de un 0, no es más que este que está acá. Tengo la cabeza de producción Q sub 0 y el cuerpo es el símbolo que me mueve, seguido del estado donde llego. Y así lo hago con todas y cada una de las flechas o arcos que tengo dentro del autómata hasta llegar a definir los estados finales, que en este caso solamente es Q sub 4, que tiene una producción particular como esta que está acá. De esa forma entonces construyo mi gramática, como pueden ver rápidamente acá, en donde tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5 variables de Q sub 0 a Q sub 4, los dos símbolos terminales 0 y 1, P, que es este conjunto de producciones, y Q sub 0 como el estado inicial. Fíjense que si vemos rápidamente la derivación, yo arranco desde el símbolo inicial, que es Q sub 0, aplico un paso de derivación que no es más que escoger cuáles de estas posibilidades tengo para poder derivar, que no es más que ver la cabeza de producción de, en este caso, de estas dos, porque son las que tienen Q sub 0, simplemente escojo entre una de ellas, en este caso se escogió la primera, y entonces sustituye su cuerpo completamente. Luego entonces estoy colocando en rojo cuáles son las cosas que estoy derivando. En este caso 0 no lo puedo derivar porque es un terminal y paso a derivar Q sub 1 porque es la siguiente variable. Derivo simplemente quiere decir que busco cabeza de producción en el conjunto P. Y entonces escojo entre estas dos, en este caso se escoge esta y se sustituye completamente acá, dejando al 0 anterior tal como estaba. Y así voy hasta que llego a obtener la cadena 0, 0, que forma parte del lenguaje. Lo que acabo de hacer manualmente lo podemos hacer perfectamente en JFlap. Tendríamos simplemente que abrirlo. Aquí tengo exactamente el mismo autómata que hemos visto en el ejemplo. Podemos ver que podemos convertir el autómata finito en una gramática, y eso incluso lo podemos hacer paso a paso. Fíjense cómo él me pinta en rojo exactamente cuál es la producción que está generando. En este caso JFlap reetiqueta los estados, ya no es Q sub 0 sino S, ya no es Q sub 1 sino A, y así sucesivamente, para tener nombres de variables, y simplemente me va mostrando cómo él va convirtiendo cada uno de los arcos que pinta en rojo en una producción dentro del conjunto de producciones, y así lo hace hasta terminar con todos los arcos, incluyendo, fíjense, el estado, que en este caso es el estado D, que se le coloca una producción nula. Podríamos entonces seguir el funcionamiento de la gramática exportándola. Ya ahora aquí lo tenemos como gramática, y podríamos, por ejemplo, tratar de ver si yo puedo derivar la cadena 0, 0. Fíjense cómo
él me va mostrando, no sé si pueden ver rápidamente, que él comienza desde ese, él va a pintar acá una especie de grafo en donde está tratando de derivar la cadena 00 y lo que está haciendo es entonces colocando un árbol que es llamado árbol de derivación, en donde la cabeza de producción es el padre y sus hijos son todos los elementos en B o en T, en todas las combinaciones, como hijos de ese nodo. Y así sucesivamente hasta que todos, digamos, las hojas del árbol son exactamente terminales. Y lo que hago es simplemente obtener de esta manera el árbol de derivación a partir de una entrada. Este es simplemente un proceso. Podemos también ver la tabla de derivación, es decir, ver cuáles fueron las producciones que fueron escogidas y cómo fue creciendo la cadena en la medida que se aplicaban esos pasos de derivación. Bien, aquí, ok, simplemente acá les estoy mostrando lo que acabo de ver. Entendamos entonces que esto no es más que un árbol de derivación. Eso lo vamos a ver de todas maneras con mucho cuidado cuando veamos las gramáticas libres de contexto. Fíjense, acá les tengo la equivalencia contraria, es decir, yo tengo una gramática regular y entonces quiero obtener un autómata finito. Obviamente partimos de un teorema. Si L es un lenguaje generado por una gramática regular G, entonces existe un autómata finito. Y como es un teorema, quiere decir que debe existir un procedimiento que me permita entonces obtener un lenguaje, perdón, una máquina que genere o que reconozca, mejor dicho, el lenguaje generado por la gramática. Fíjense que estoy partiendo de la gramática. Fíjense que tengo las variables, las variables terminales, las producciones y el símbolo inicial. Obtenemos entonces a partir de ella una definición para el autómata. Fíjense cómo mi primer componente, que son los estados, no es más que todas las variables unidas con una variable, perdón, todas las variables van a ser ahora los estados, pero le voy a agregar un estado nuevo, que es un estado final particular. En el caso de las terminales son exactamente iguales. Recuerden que esto no es más que mi alfabeto. En la función de transición debo construirla. Mi símbolo inicial S va a ser entonces mi estado inicial y voy a tener un único estado final que hemos etiquetado con su F, que es justamente el que agregamos al conjunto de estados que está acá. Fíjense que tengo todas estas reglas. Si existe una producción como esta, en donde tengo una variable que deriva un terminal seguido de solo una variable, entonces nosotros lo que vamos a hacer es simplemente agregar un arco entre A y B, que ahora van a ser estados, etiquetado A. Pero si tengo la otra posibilidad, que es que el cuerpo de la producción sea solo un terminal, entonces lo que tenemos que hacer es añadir un arco desde ese estado A, que es en la cabeza de la producción, a ese único estado Q sub F, que es el estado final, etiquetado A. Si tengo la producción en donde el cuerpo está formado por la cadena vacía lambda, entonces simplemente añadimos un arco desde A hasta Q sub F etiquetado lambda. Siguiendo todas esas reglas, simplemente podríamos construir a partir de esta gramática. Fíjense que vemos esta secuencia que está acá, ese autómata finito que ven ahí. Bien, vamos a, un momentito antes de seguir, vamos a ver cómo JFlap me permite moverme dentro de la gramática. Nosotros teníamos, aquí teníamos ya acá teníamos acá la gramática. ¿Cómo podría yo entonces convertir esa gramática? Aquí tendríamos que hacer una transformación de la gramática, pero no me permite convertirla a un autómata finito. Sí, aquí está. A un autómata finito. Tendríamos que decir simplemente algo como eso que está ahí. Sí, siempre yo tengo la manera de hacerlo en JFlap. Simplemente es cuestión de buscarlo. ¿Qué tengo esta? Obviamente el autómata es diferente porque estoy siguiendo otro procedimiento.
Se parece mucho, pero no es igual. Tengo este estado final donde tengo una transición. Ahora sería cuestión de transformar esto a un autómata sin transiciones nulas para poder entonces obtener el autómata finito determinístico. Que quiero que veamos cómo podríamos transformar lo que hemos visto a nivel teórico en la implementación de una gramática dentro de un lenguaje de programación. En este caso, Prolog nos provee de una especie de interfaz, un lenguaje de alto nivel para solamente escribir gramáticas. Son llamadas DCG o gramáticas de cláusulas definidas y tiene una sintaxis muy sencilla que está resumida en este cuadro amarillo. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos la regla teórica donde tenemos las producciones con las cabezas y sus cuerpos. A nivel de lo que sería la escritura de esa misma regla dentro del DCG tendremos simplemente que seguir estas indicaciones. Primero que nada, la flecha debe escribirse con 2 rayitas y un más. Esa es la fecha de transformación de una regla de producción. Todas las reglas terminan en puntos. Fíjense que aquí, obviamente a nivel teórico no lo necesito, pero a nivel de un lenguaje de programación necesito saber dónde termina la sentencia, en este caso la regla. A la izquierda de cada regla, es decir, en su cabeza, siempre debe haber un símbolo no terminal, lo que llama Prolog, un átomo Prolog. Y eso no es más que lo que tengo justamente de este lado. A la derecha los símbolos van a estar separados por comas, es decir, aquí tengo un símbolo terminal concatenado con una variable. Aquí eso lo voy a denotar porque tengo un símbolo terminal. ¿Cómo sé que un símbolo terminal? Porque los símbolos terminales van encerrados entre corchetes. Fíjense el 0 encerrado entre corchetes. Quiere decir que es un símbolo terminal concatenado, por eso va la coma, con la variable Q1. ¿Bien? En el caso de la última regla que vemos acá como ejemplo, en donde el cuerpo de la producción es una cadena vacía, en este caso lambda, es simplemente indicar que como lambda en este caso funcionaría como símbolo terminal, es simplemente decir, bueno, tengo un terminal en donde internamente no tengo nada, es decir, tengo la cabeza vacía y el punto. Siguiendo esas sencillísimas reglas, yo puedo transformar la gramática anterior que acabamos de ver en esto que está acá. Y esto no es más que el contenido del archivo finito.pl que les proveo para que ustedes puedan jugar. Para jugar necesito que instalen SWI Prolog, lo descarguen desde esta página para poder entonces hacer la demostración de lo que significaría dentro de la consola de Prolog. Primero que nada, cargar nuestro el programa finito.pl. Una vez que estoy ahí, yo puedo entonces hacer cosas como la siguiente. Fíjense lo que tengo acá. Esto es una pregunta en Prolog. ¿Cómo hago yo para consultar en Prolog? Simplemente coloco el átomo Prolog, que en este caso viene a ser mi variable, con 2 parámetros. Estos 2 parámetros no se ven dentro de la gramática de cláusulas definidas porque la interfaz me oculta completamente estos detalles de implementación. Siempre que en Prolog vean un corchete como un parámetro, no está indicando otra cosa que una lista. ¿Ok? Esto simplemente está indicando que es una lista de terminales que al final está denotando a la cadena 000, es decir, 3 ceros seguidos, que es la que hemos probado anteriormente. Y este es el segundo parámetro, que siempre es la cadena vacía dentro de las cláusulas definidas, ¿no? De la gramática de cláusulas definidas. Y el punto para determinar la sentencia, ¿no? Cuando voy a terminar. Fíjense que él me dice verdadero. Lo que me está diciendo entonces es que esa cadena forma parte del lenguaje. Si en lugar de probar la 000 probó la 0001, fíjense el que él me dice que falla, es decir, esa cadena no forma parte del lenguaje denotado por esa gramática. También puede indicar cosas como que, bueno, si yo comienzo con 0 y termino con 1, yo quisiera saber cuál debería ser el segundo parámetro. Fíjense que lo que hago es indicarlo con una letra mayúscula. Las letras mayúsculas en Prolog son variables y quiero que él me diga qué es lo que debe ser la segunda posición de esta cadena, dado que el primero es un 0 y el último es un 1. Fíjense que él me responde 1. Si eso es así, si yo coloco a la cadena 0, 1, 1, ella dice true, es decir, verdadero. Bien. Además, no solamente puedo preguntar por una cadena en particular, puedo incluso mostrar la traza. Vamos primero a poner acá. Puedo mostrar la traza de cómo él llegó a obtener esa cadena
como una cadena que formaba parte del lenguaje. Fíjense cómo él va activando todos los, vamos a decir, los átomos prolog, que realmente está pasando por todas estas variables hasta llegar al vacío, y simplemente se retorna y efectivamente acepta. Podemos ver de alguna manera el árbol de derivación, podemos verlo de esa forma, que se va produciendo desde Q sub 0 hasta llegar a producir la cadena. Otra cosa que podemos hacer con Prolog es generar digamos, todo el lenguaje. Eso lo podemos hacer gracias a que tenemos un lenguaje finito. Fíjense, con esta sentencia estoy diciendo buscar todas aquellas, digamos, cadenas que se pueden generar a partir de Q sub 0, que es la sentencia inicial de mi gramática. Déjelo en la variable A, ¿ok? Y la variable A va a venir a formar parte de una lista L. Fíjense que cuando yo ejecuto esta sentencia, él me devuelve esa lista L, en donde tiene una lista formada por listas, en donde cada una de esas listas no es más que la secuencia de símbolos terminales que forman parte, es decir, que van a poder ser aceptados desde Q sub 0. ¿Ok? Es decir, yo con esta sentencia le estoy diciendo a Prolog que me dé que derive todo lo que pueda a partir del símbolo inicial, que es Q sub 0, y me lo dé dentro de la lista L. Yo lo que estoy haciendo entonces con esa sentencia es generando el lenguaje. Como es un lenguaje infinito, pues lo puedo generar y lo puedo mostrar en una estructura de datos. En este caso Prolog maneja listas y me lo muestra como una lista. ¿Okay? Bien, una vez que hemos visto esto, simplemente quiero que vean otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la gramática del trabajo. Fíjense que tengo Q sub 0, desde Q sub 0 puedo tener el 1, fíjense que mi alfabeto ahora está formado por palabras, eso es perfectamente válido. Q sub 1, empleado jefe, es decir, de aquí yo, luego del estado Q sub 1 yo simplemente puedo colocar cualquiera de estas, o ese es mi lenguaje, y luego desde Q sub 2 puedo colocar duerme o trabaja. Si hago la traducción que ya hemos visto sobre el autómata, puedo obtener entonces esta gramática. Y si obtengo esa gramática, la tengo en Prolog y juego con ella en Prolog, simplemente escribo la misma sentencia, le digo entonces, por favor escríbamela en una línea, esto es lo que significa write line, y entonces me escribe en cada una de las líneas todas las posibilidades con las que yo puedo, digamos, todas las posibilidades de cadenas que se pueden generar a partir de la gramática del trabajo. Bien. Para finalizar les muestro un lenguaje infinito. Fíjense, tengo asteriscos, al tener al menos un asterisco ya tengo entonces un lenguaje infinito, ¿verdad? Tengo este autómata, tengo la gramática que puedo generar a partir de ese autómata, como ya hemos visto, y entonces tengo finito.p, infinito.pl. Si trato de hacer exactamente lo mismo dentro de Prolog, fíjense lo que voy a obtener a nivel de ese lenguaje infinito que compila, es que si hago también un find all, él sencillamente me da un error de memoria, pues simplemente él se queda sin memoria, puesto que estoy trabajando con un lenguaje infinito. ¿Okay? Pero sin embargo sí puedo preguntarle, a pesar de que no puedo generar todo el lenguaje, sí podría yo, por ejemplo, preguntar: ¿cómo haces tú para generarme este lenguaje? Y en este caso sí forma parte del lenguaje. Bien. Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente cómo puedo implementar, jugar un poco con las gramáticas regulares, solamente que vamos a entender que la gramática regular es muy limitada debido a que las formas de las producciones son muy particulares y realmente me limita a la hora de resolver problemas. Más adelante, cuando veamos las gramáticas libres de contexto, vamos a jugar realmente con Prolog.